Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de capacitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la artritis reumatoide, un padecimiento inflamatorio y que pues tiene origen autoinmune, así que vamos a revisar la información para hablar sobre pues las complicaciones, las manifestaciones y sobre el tratamiento. Bueno, como veníamos comentando desde el inicio del video, el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es artritis reumatoide y pues importante mencionar un poco cómo es que se espera que se identifique como tal pues la anatomía básica de una articulación para que podamos identificar pues justamente cuál es el problema de este padecimiento. Aquí, como vemos en la imagen, se alcanza a identificar esta inflamación que se puede llegar a ver, sobre todo en las falanges, es decir, en los dedos de las manos. Y si se fijan específicamente, pues se identifica a nivel de las articulaciones y lo que puede llegar a ocasionar es pues una inflamación como tal de la unión sinovial y que esto pues a su vez poco a poco se vaya reduciendo pues este es como una especie de gel evitando que pues haga fricción un hueso con otro a partir de la articulación y pues en la artritis reumatoide se desgasta hasta el grado de que se puede llegar a generar pues esta fricción, el que esté rozando un hueso con otro, eso genera pues la inflamación y pues obviamente también la aparición de dolor. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica que lleva a la inflamación de las articulaciones y los tejidos circundantes. La realidad es que casi siempre pues podemos llegar a identificar este padecimiento localizado justo en las manos, en los brazos, pero puede llegar a localizarse en diferentes partes del cuerpo, que también más adelante pues vamos a estar comentando cuáles son las más comunes. Y esto es lo que les comentaba también hace un momento. De este lado podemos identificar una articulación saludable donde pues tenemos al cartílago de forma íntegra, el menisco pues está también completo y bueno, está esta cápsula que es como una especie de gel que es pues la membrana sinovial que protege justamente a la articulación. Sin embargo, en la artritis reumatoide, pues ahí alcanzamos a identificar que ya empezó a existir erosión ósea, es decir, se está perdiendo la estructura anatómica del hueso y esa estructura pues también se pierde derivado pues de los procesos en los que se llega a generar el desgaste del cartílago que reducen el espacio articular y pues ocasionan justamente esta inflamación en la membrana sinovial y pues la respuesta es el dolor que decíamos que es pues sumamente característico. Aquí en la imagen también alcanzamos a identificar cómo se puede ver como la evolución en cuanto a la alteración pues de la articulación. Tenemos en primer plano una articulación sana, poco a poco se va presentando pues este desgaste hasta que finalmente se va agotando pues esta membrana sinovial. Posteriormente se empieza a generar las erosiones tanto a nivel del cartílago como del hueso y finalmente pues se alcanza a identificar completamente el hueso erosionado, si se fijan incluso hasta se observa un poco más de porosidad y pues eso obviamente que trae como tal la aparición de las manifestaciones que ya mencionamos, adicional pues obviamente a que se puede llegar a identificar pues que se va perdiendo la estructura pues anatómica como tal del sitio donde se está presentando esta alteración. Por ello es que observamos pues que se curvean o que pues se alcanza a identificar como mucha rigidez y pues esto mismo es adicionado a este otro padecimiento que pues ya mencionamos. En cuanto a las causas pues más comunes de la artritis reumatoide está principalmente la cuestión hereditaria, los antecedentes pues familiares que se pueden llegar a tener. La cuestión genética es
pues un punto que puede llegar a condicionar el desarrollo de esta enfermedad. También el trabajo físicamente demandante, movimientos repetitivos, heridas previas mal tratadas, mal controladas, infecciones como la artritis reactiva, reacciones alérgicas, ciertos alimentos que también pueden llegar a empeorar los síntomas, sobre todo porque, pues, como uno de los principales factores etiológicos o causantes de la enfermedad es que el mismo sistema inmunológico se ataca en este caso pues a la articulación. Pues en el tema de la alimentación muchas veces lo que se busca es evitar justo que pues haya algún componente de los alimentos que condicione a que el sistema inmunológico pues se mantenga muy reactivo. En cuanto a otros aspectos, pues el exceso de masa grasa también puede llegar a ser pues un daño que puede estar ocasionando pues estas alteraciones, y pues el que se tenga alguna otra enfermedad autoinmune también condiciona al desarrollo pues de adicionales. Y aquí en esta imagen se alcanza a ver como la evolución de la artritis, porque ya veíamos con anterioridad cómo se presenta sobre todo la aparición del daño desde que se tiene una articulación completamente sana hasta que pues ya evoluciona a el desgaste, la presencia de inflamación y demás. Y aquí en este caso alcanzamos a identificar las diferentes fases que particularmente se dividen en dos periodos. Por un lado está el periodo preclínico, porque pues no se presenta de manera inmediata pues los síntomas, tiene un tiempo de evolución en lo que justamente pues tanto los factores genéticos como pues la cuestión inmunitaria participan, y con ello pues da pie al periodo clínico, donde ahora sí pues viene la presencia como tal de las manifestaciones. Entonces en el periodo preclínico identificamos esta subetapa de predisposición, donde tanto los factores genéticos como factores ambientales pues pueden llegar a condicionar como si fueran pues una especie de interruptor que pues puede llegar a activar como tal la siguiente subetapa, que es la de autoinmunidad, donde pues ahora sí con estos mismos agentes puede llegar a condicionar a que el sistema inmunológico pues no reconozca al mismo organismo, específicamente pues a esta zona o estas articulaciones, y pues condiciona el desarrollo de la autoinmunidad sistémica. De ahí se evoluciona al periodo clínico y pues se inicia con una clínica o una subetapa de clínica sin artritis, es decir, síntomas sí existen, pero no es fácil clarificar que sea artritis porque no es muy evidente, no hay pues quizá a lo mejor la rigidez, no hay la deformidad de los huesos, entonces pues incluso en algunas situaciones, a pesar de que hay dolor, hay inflamación, pues se vuelve complejo que se tenga como tal el diagnóstico, y más aún porque, como vamos a ver, el diagnóstico pues requiere pruebas como más especializadas para ello y que muchas veces pues son costosas. La fase siguiente es la artritis indiferenciada, que en este caso ya no solamente lo observamos en una articulación, sino que ya empieza también a generar detonaciones de manifestaciones en algunas otras. Y por último, ya la fase final, que es la fase donde pues ahora sí ya se identifican, ya es obviamente muy claro el diagnóstico, y pues sobre todo con los antecedentes previos que pudieron haberse tenido, más aún ya el diagnóstico diferencial a partir de las pruebas bioquímicas, pues es mucho más fácil de clarificarlo. En cuanto a la prevalencia, se dice que afecta la artritis reumatoide del 1 al 2% de la población mundial. En México solamente 0.3% de las personas lo padecen. Afecta principalmente a las mujeres
incrementa con la edad y principalmente pues la edad de incidencia es entre la cuarta y la sexta década de vida. Aunque no es exclusiva pues de estas edades, puede llegar a presentarse incluso pues en los 20, en los 30. En cuanto a las características clínicas, tenemos a la artritis reumatoide de inicio insidioso, donde se presentan los síntomas por varias semanas o incluso varios meses. Está principalmente pues el dolor musculoesquelético difuso, es un dolor que pues viene, se va, pero también viene acompañado por fatiga, febrícula, pérdida de peso y afección simétrica, donde ya se empieza a ver como cambios pues en la simetría de los huesos. En la de inicio agudo, esta puede ser algunos días a pocas semanas, es decir, es más corto el tiempo de evolución. El dolor muscular es importante, la simetría es menos común, es decir, se puede llegar a identificar muchos más cambios de manera visible y la afectación articular pues es más severa. Luego tenemos el inicio intermedio, que se desarrolla en 2 a 3 semanas, con manifestaciones más severas que en el inicio insidioso, y aquí pues se puede decir que hay simetría en las articulaciones y, como les decía, pues no solamente se presenta exclusivamente en las manos, es como un sitio muy común, pero no es el único. Aquí en la imagen alcanzamos a identificar pues cuáles pudieran llegar a verse afectados. Tenemos a nivel del hombro, a nivel del codo, a nivel de la rótula o de la rodilla, y obviamente también a nivel de pues el pie. Y con ello pues esto significa que pues es importante no solamente como prestarles atención a un solo sitio, sino estar observando la evolución de la enfermedad dentro de los diferentes. Y aquí en la imagen podemos identificar el porcentaje de pacientes con pues la afectación en los diferentes sitios que acabamos de mencionar. Manos en particular, como decíamos, es el más frecuente con un 91% de los casos. Le sigue muñecas con un 78%, luego viene rodillas con un 64%, hombros 65%, tobillos 50% y los pies 43%. En cualquiera de los casos, sea las extremidades superiores o inferiores, pues esto puede llegar a dar lugar a pues la necesidad de el apoyo de alguien para poder realizar actividades de la vida diaria. Esto significa que puede llegar a haber problemas con la autosuficiencia y sobre todo pues que el paciente se vuelva como tal dependiente, porque pues la afección principal es obviamente el movimiento. En esta otra imagen nuevamente vemos la comparativa de una articulación completamente sana. Alcanzamos a observar pues de una manera óptima, en buenas condiciones, el líquido o la membrana sinovial, el líquido y la membrana, porque la membrana es quien rodea este líquido. Está el hueso, tenemos también al cartílago. En el caso de la osteoartritis, que es otro padecimiento un tanto diferente a la artritis reumatoide, pues aquí ya vemos cómo puede llegar a generar completamente fricción, porque se agotó completamente el líquido sinovial que se encuentra rodeando al cartílago. Y en el caso de la artritis reumatoide sí se agota, pero pues hay sobre todo un grado de inflamación considerable que pues origina la presencia del dolor y que poco a poco puede también ir mermando con la integridad del cartílago. Igual aquí en esta imagen vemos la comparativa entre la artritis y la artrosis. En el caso de la artritis, recordando que todo lo que termina en itis se refiere a un grado de inflamación. Entonces la artritis, por lo tanto, es una enfermedad inflamatoria, mientras que la artrosis es una enfermedad degenerativa, aunque la artritis pues del mismo modo condiciona a eso, a que pueda llegar a evolucionar con el tiempo.
Afecta la membrana sinovial, la artritis, y en el caso de la artrosis afecta al cartílago articular. La artritis puede llegar a ocurrir a cualquier edad, aunque decíamos que era más común entre la cuarta y la sexta década de vida, y que cada vez hay más casos a partir de los 20, sobre todo por esta cuestión de que cada vez existe también más casos de enfermedades autoinmunes a cualquier edad. En el caso de la artrosis, está asociada al envejecimiento. Artritis, ya lo mencionaba, es una enfermedad autoinmune, y en el caso de la artrosis es un desgaste producido por la edad, por algún traumatismo, algún golpe, alguna cirugía previa, infecciones, alguna desalineación, que pues no se encuentre simetría completa. Luego también en el caso de la artritis el dolor predomina por la mañana y por la noche, y en el caso de la artrosis el dolor aparece al iniciar la actividad y mejora con el reposo. En artritis reumatoide suelen asociarse a síntomas extraarticulares, es decir, no solamente puede llegar a haber pues este dolor en articulaciones, sino, como mencionamos, puede haber fiebre, cansancio, fatiga extrema. Y en el caso de la artrosis no, específicamente se habla desde el dolor particularmente en el cartílago. En artritis puede afectar a varias articulaciones predominantemente de forma simétrica, y en el caso de la artrosis no. Y también pues los sitios que ya mencionábamos de la artritis, tenemos muñecas, manos, pies, hombros, codos, caderas, rodillas, cervicales, y para la artrosis puede ser columna cervical, lumbar, caderas, rodillas y manos. Y bueno, la artritis reumatoide pues puede llegar a persistir durante muchos años, puede causar daños en cartílagos, es decir, puede evolucionar en cuanto al grado de complicación, desde una osteoartritis hasta una, como ya veíamos, artrosis. Y bueno, también pues lo que mencionábamos con respecto a las diferentes etapas de evolución, donde pues en la primera etapa hay sinovitis, donde pues hay inflamación de la membrana sinovial. En la segunda pues empieza a haber la pérdida del cartílago y empieza a existir pues de manera que quede completamente expuesta justamente estos pues los huesos, porque ya no hay cartílago que genere como esta especie de cojín entre ambos. Luego tenemos la anquilosis de como tercera etapa, donde ya completamente pues la articulación está invadida por tejido fibroso conectivo. Y por último el hueso anquiloso, donde pues ya los huesos están completamente fusionados, y al estar fusionados es como si estuvieran soldados, y pues eso obviamente que dificulta el movimiento. Para el diagnóstico se buscan criterios como tal, específicamente hablando de las manifestaciones clínicas, como rigidez matutina superior a 1 hora, artritis de 3 o más articulaciones, que pues en este caso sobre todo debe de llegar a identificarse derrame articular, es decir, que se vaya perdiendo el líquido sinovial, como mencionamos, entre las falanges, en la muñeca, codo, rodilla. También como otro criterio, artritis articulaciones de las manos, sobre todo de forma interfalángica. Artritis simétrica, que pueda ser una artritis simultánea de 2 articulaciones, aunque pues en este caso también puede presentarse igual entre los dedos de las manos, de los pies. Puede ser bilateral, es decir, de ambos lados o solamente de un solo lado del cuerpo. Puede haber la presencia de nódulos reumatoides, donde ya se alcanzan a observar pues como esta especie de bolas alrededor de las articulaciones. El factor reumatoide sérico, que es justamente la prueba bioquímica que se utiliza para tener como un diagnóstico mucho más concreto, y los cambios radiográficos también a partir de esta prueba de imagen para poder evaluar
pues los cambios típicos provocados por la enfermedad. En cuanto a los cambios inflamatorios, está el aumento del volumen por la inflamación y el aumento de la temperatura, que pues igual está derivado por la inflamación, pero la cual limita los movimientos articulares y además también genera dolor a la palpación. Además, pueden haber otros cambios inflamatorios como dolor torácico al respirar, resequedad en ojos y boca, ardor, comezón, secreción de los ojos, nódulos debajo de la piel, entumecimiento, hormigueo, ardor en las manos, en los pies, insomnio. Estos mencionábamos que pueden ser pues dolores o manifestaciones clínicas que no solamente pues se asocian específicamente al lugar de la localización, ¿no? Sino que pueden ser pues manifestaciones de manera sistemática. Y para el diagnóstico ya decíamos que pues la prueba más acertada es el factor reumatoide. Ya pues seguramente habrán las especializaciones dependiendo de qué es lo que sugiera pues en este caso el especialista, que es el reumatólogo. Y bueno, parte también del tratamiento que puede llegar a emplearse para pues el control sería Living Kikigari, GL Garlic y el omega 3, que pues es indispensable para pues el control sobre todo de la inflamación, que decíamos que es la responsable de la presencia de dolor. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima capacitación con más información para que ustedes pues puedan conocer sobre enfermedades, ingredientes, productos de pues la empresa Living Light. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.